Al oro se le conoce por las plumas. Este refrán yo lo recuerdo desde muy chiquillo y se refería básicamente a que de acuerdo a tus hábitos, a tu manera de ser, pues así decías tú quién eras. Si te miraban estudiando, pues ibas a ser un buen profesional en el día de mañana. Así que por tu forma de ver, tu forma de hablar, tus hábitos, lo que tú comes, la manera en que tú te vistes, eso proyecta una imagen que está diciendo quién eres tú, qué espíritu es el que tienes adentro. Y sí, de alguna manera este comportamiento en algún instante cuando tú llegas ya a la edad adulta y quieres construir un hogar, empieza a ser un ejemplo para los que descienden de ti, así como tú también tomaste ese ejemplo de tus padres. Pues bien, durante esta semana, la lección de escuela sabática nos hablará de dos ejemplos extraordinarios a quienes muy bien califica como gigantes de la fe, y ellos son Josué y Caleb. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el capítulo 26. ¿Y qué tantos versículos tiene este capítulo? El verso 73. Y la palabra de Dios dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tomas nota, el vocablo final te descubre. O sea, por más que tú quieras tapar, tarde o temprano terminas, tu manera de ser termina denunciando quién eres tú. Y esto me lleva entonces a hacer un análisis en una misión especial, pero una misión bastante representativa que formó Moisés para poder investigar cómo era Canaán, cómo eran las tierras que estaban ahí, las ciudades. Bueno, se llevaron 40 días haciendo esta misión y nombró a uno de cada una de las tribus, a 12, pero no nos adelantemos y vayamos entonces al texto que se encuentra en el libro de Números. Y ahora estamos entonces en el Antiguo Testamento y voy directamente al libro de Números en el capítulo 13. Números capítulo 13. Y empecemos con el verso 1. Y la palabra de Dios dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Verso 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Tome nota que estamos hablando que no envió a uno de los trabajadores del campo, no envió a alguien de la servidumbre, no, envió directamente a los líderes de cada una de las tribus. ¿Qué tanto se podía esperar de ellos? Su preparación, toda su educación, habían estado creciendo para llegar en algún momento a ser los líderes de todo el pueblo, de todo el país, de todo Israel. Cada uno de ellos era entonces un ponente, era una escala, un escaño para poder alcanzar, llegar en determinado momento a ser el rey. Pues bien, envió a cada uno de ellos. ¿Y cuál era la misión? El verso 18 del capítulo 13 dice básicamente: observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Verso 19, ¿es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dentro de las pruebas que llevaron estos 12 espías fueron racimos de uvas. Pues bien, y esto les llevó entonces aproximadamente 40 días. Pero veamos cuál es la descripción, el informe que ellos presentaron. Y estamos ahora siempre en el capítulo 13 de Números, pero voy hacia el verso 31 al verso 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir con... Fíjense, noten ustedes de que la conclusión a la cual llegaron estos espías: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La pregunta es, ¿y estaban estos espías diciendo la verdad? Sin duda alguna. Fueron y se concretaron a describir lo que realmente encontraron. Pero al mismo tiempo, ya se dieron por vencidos, o sea, ni siquiera lo habían intentado. Y esto es un mensaje muy importante: nunca emprendas una acción, un negocio, alguna actividad, cualquier cosa, si de por sí ya sientes que vas a fracasar, porque entonces sin duda alguna hasta toda tu actitud está alrededor del fracaso. Y esta era la posición de ellos. La pregunta es, ¿el Espíritu de Dios es un espíritu de fracaso? Bueno, algunos podrían decir, pero es que entonces si no tendrían presunción, porque no están ellos acatando cuál es la realidad. Sin embargo, habían dos más de entre ellos. Hubieron dos que no opinaron de la misma manera. Y escuchemos entonces lo que le dice Caleb. Y estoy en el capítulo 13 y el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vaya, qué contrariedad más terrible, porque estamos hablando que es la opinión de uno contra el resto, contra la mayoría. Vaya, si la mayoría, entendamos, si la mayoría se cuenta como la cuenta el mundo, pero no debemos de pasar por alto que mayoría es aquel a quien tiene al creador del universo de su lado. Ese fue el caso de Elías, ese fue el caso también de Eliseo. Y agregan más entonces en el capítulo 14, del verso 8 al 9, y dice la palabra de Dios: si Jehová se agradare, pero tomen nota cuál es la condición que pone Caleb. No es que yo voy por mi propia cuenta a poder lograr vencerlos. Eso sí sería presunción. No. Momento. Es que reconozco que es cierto lo que dicen mis compañeros. Yo no puedo. Nosotros fracasaremos. Nosotros no tenemos la capacidad de poder vencer a los de Canaán. Pero eso sí. Y entonces ahora sí pongamos atención. La declaración es muy importante. En el verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Tome nota que desde el principio él está confiando absolutamente en el poder de aquel que abrió el mar rojo y el Jordán y botó los muros de Jericó. Y sigue adelante, verso 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Me llama mucho la atención esta declaración, porque en otras palabras lo que le está diciendo: vamos, es que ya se olvidaron, es que qué necios que son, es que acaso no recuerdan ustedes cuántas grandes cosas ha hecho el Creador por nosotros. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Vaya, con qué facilidad, qué certeza, qué absoluta confianza. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis, vamos, ¿cuál es el gran apuro? Ellos están solos, no tienen un Dios. En cambio nosotros tenemos al único Dios real, al único Dios que es Dios de vivos, y yo estoy vivo porque tengo una relación y una conexión con Él. Parece interesante el hecho de que a continuación la palabra de Dios dice que quisieron apedrear a Caleb. Pero apreciados amigos y hermanos, esto simplemente nos denota una situación. Caleb estaba consciente de que si él ya no vivía y vivía Cristo en él, ¿quién entonces contra él? Es que todo lo puedo en Cristo como me fortalece. Es que aunque acampe un ejército, a mí no van a llegar. Porque me podrán abandonar todos, pero con todo Él no me abandonará. Es que Él es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. Habitaré al abrigo del Altísimo, moraré bajo las sombras del que todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo. ¿Es esa tu convicción? Si te das cuenta entonces, aquí el problema no estamos hablando de personas, y ese nunca ha sido el problema desde que inició este conflicto de todos los siglos. El problema no son las personas,
El problema es cuál es el espíritu que está dentro de ti. Ambos estaban diciendo la verdad. Ambos estaban describiendo un escenario pues que era incuestionable, porque simplemente lo estaban declarando a lo que sus ojos estaban observando. Pero ambos miraban de una forma distinta. Uno, ¿cómo ve el mundo? Un mundo que es mortal, que tiene límites, que tiene plazos, que no tiene un futuro eterno, que tiene un fin para todo, que se echa a perder. Un mundo que camina bajo su propia espada, bajo sus propios ejércitos. Pero por otro lado, está aquel que lleno del Espíritu de Dios, entonces mira por delante no solamente este mundo, sino que todo un universo completo, que no es con espada ni con ejército, sino que con el Espíritu de Dios. ¿Qué se le puede detener? El mundo mira un mar rojo que no puede cruzarse, pero aquel que está en el Señor ve entonces simplemente un camino que está libre para poder atravesar incluso un mar tan profundo. ¿Qué hay contra ti? ¿Cuál es el límite que te puede detener? Depende del espíritu que está albergando en tu corazón. Así que el problema entonces es espiritual. Mira tú lo que dice en Números. Regresamos entonces otra vez al Antiguo Testamento en el capítulo 14. Estoy ahora en Números capítulo 14 y el verso 24. Y la palabra de Dios dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Toma nota de lo que está diciendo el Señor. Hubo en él otro espíritu, no el espíritu del mundo. Y decidió ir en pos de mí, el espíritu de Jehová. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y todos aquellos que estuvieron de acuerdo en que el espíritu no era el de Dios, sino que era el punto de vista del mundo, ninguno de ellos logró entrar. ¿Por qué? Porque no creyeron en el poder, porque se olvidaron de lo que tanto había hecho ya Dios con ellos. Y hay algo que me llama mucho la atención, que, como dirían en Cuba, le pone la tapa al pomo, le pone la tapadera, el tapón a la botella. Mira lo que dice la palabra de Dios, y estoy ahora en Josué en el capítulo 14. Vayamos entonces, me encuentro buscando el libro de Josué. Aquí estamos ya. Estamos en Josué en el capítulo 14 y el verso 7. Y la palabra de Dios dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Está hablando Caleb. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Qué sientes en tu corazón? Es cierto, tus ojos son imparciales y van a describir lo que realmente está frente a ti, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay una conexión entre tu falta de fe o la fe espiritual que tú debes tener en aquel que todo lo puede? Y eso fue exactamente lo que hizo Caleb. Decir lo que tenía en su corazón. Pregunta: ¿y qué es lo que podría haber tenido Caleb en su corazón? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Llamo a la puerta del corazón. Si me dejas entrar, moraré contigo. Yo estaré allí. ¿Quién estaba entonces? Si el Todopoderoso tocó la puerta del corazón de Caleb en algún momento, y éste le dejó entrar, entonces simplemente lo que estaban escuchando era no la voz de un ser humano, sino que era la voz del Espíritu de Dios morando dentro de Caleb. Te voy a decir lo que está en mi corazón. Voy a dejar que mi corazón hable. Voy a dejar que el Espíritu que está dentro de mí hable. Cuando te escuchan hablar, ¿ha cambiado tu manera de ser? ¿Están escuchando lo que Jesús diría en tu lugar? Cuando tú hablas, cuando tú ves, cuando tú tocas, es Jesús el que está tocando a través tuyo. Qué extraordinaria transformación. Y a eso se debe el verso de reflexión con que iniciamos la meditación de esta oportunidad. Cuando tú estableces una relación íntima con el Señor, inevitablemente, toma nota del vocablo, no lo puedes evitar, hay una transformación completa y empiezas a ser imagen y semejanza del Creador. Y estás del parte de aquel que todo lo puede.
Dice la palabra de Dios que hubo una gran humildad. El que es verdaderamente líder no se afana por las cosas, porque simplemente sabe que las consigue. Saben, yo tuve un maestro hace muchísimos años, y este maestro decía, mira, inteligente es aquel que copia y sabe qué copiar, pero genio es aquel que crea. El inteligente tiene límites de acuerdo a lo que el genio va haciendo, pero el genio tiene como límite su imaginación, y esta es casi infinita. El líder no se preocupa que lo copien, es más, hasta tiene una cierta satisfacción de saber que ha podido servir de ejemplo para otros, para que otros mejoren su estilo de vida. Él tiene todo por delante, la creatividad de un Dios que está transformando su vida. Y ese fue precisamente el ejemplo que también nos dejó Josué, y es la cita que vamos a continuación. Y estamos ahora en el Antiguo Testamento siempre, solo que en el libro de Josué, en el capítulo 19. Acompáñeme, Antiguo Testamento, libro de Josué, capítulo 19 y el verso 51. Y la palabra de Dios dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Tome nota, la posesión, el último en recibir su herencia o la tierra que le pertenecía fue Josué. Pudo haber sido el primero en decir, yo soy el líder, voy a la cabeza, escogeré lo mejor. Sin embargo, él no se preocupaba de eso. ¿Por qué? Porque estaba consciente que no importara cuál era el lugar que le correspondiera, el que le tocara, él iba de todos modos a salir adelante ahí, porque tenía la bendición del que todo lo puede. Y se quedó de último. Pero su preferencia no fue incluso alejado allá en un lugar donde voy a estar solo sin que nadie me moleste, sino que se fue a la posición en la cual tú y yo siempre debemos de tener, lo más cerca posible del Señor, a la puerta del tabernáculo. Ni siquiera estaba en unas buenas condiciones porque la ciudad tuvo que reconstruirla, pero dice la palabra de Dios, y es lo que quisiera que me acompañaras en esta oportunidad, al libro de Salmos en el capítulo 27. Siempre en ese libro que está prácticamente a la mitad de la Biblia. Salmos capítulo 27, y la expresión que encontramos en este texto es sin duda alguna la experiencia de Josué. Salmos capítulo 27, verso 4, y la palabra de Dios dice, una cosa he demandado a Jehová, esta es la que quiero yo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El vocablo contemplación implica que no te distraes con nada más, sino que estás directamente enfocado hacia aquello a lo que tú quieres emular. Así quiero ser yo. Y pasas contemplando y absorbiendo cada uno de los detalles de lo que estás observando, porque lo quieres hacer parte de ti. Apreciados amigos y hermanos, el Señor no tiene nada que absorber de nosotros, en cambio nosotros sí tenemos todo que absorber de Él, con razón. Pablo entonces dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, oye, de veras que ¿para qué sigo viviendo yo? Mejor ya no vivo yo, sino que viva todo Él en mí, ni siquiera una partecita mía que quede, que viva todo Él en mí. Y es la única manera de poder llegar a ser imagen y semejanza del Creador. Esta es la razón por la cual también quiero compartir con ustedes un texto inspirado y que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, y dicen estas palabras: los que hacen de Cristo su compañero diario y su amigo personal sentirán que los poderes de un mundo invisible los rodean completamente, y mirando a Jesús llegarán a ser semejantes a su imagen. Contemplándolo, llegan a ser transformados según el modelo divino. Su carácter es enternecido, refinado y ennoblecido para el reino celestial. Llegamos a tener el carácter del Señor, su manera de ser. Vamos, que nuestro estilo de vida, todos nosotros digamos en quién estamos creyendo, que ya no vivamos nosotros, que nuestras costumbres viejas, precisamente eso, queden allá en el pasado, que aun cuando aquellos que
quieran seguir recordándonos cómo éramos antes, nosotros afiancémonos en cómo nos mira el universo entero, en que ya no te ve como el pecador que eres, sino como aquel que ha sido redimido por el inmenso amor del Salvador. Y esa contemplación rumbo a casa es la que mantendremos por la eternidad, de tal manera que por los años sin fin, los siglos sin fin, iremos cada día siendo más imagen y más semejantes a Cristo Jesús, nuestro Salvador.